Ya hemos explicado que la hipótesis de incidencia es la descripción en abstracta del hecho que se pretende grabar. La hipótesis de incidencia es una parte de la norma jurídica tributaria, ¿no? A su vez de la norma primaria, ¿no? En buena cuenta. ¿Cuál es la importancia en materia tributaria de mirar con detenimiento la hipótesis de incidencia? Básicamente la relación que tiene la norma tributaria, la hipótesis en particular, con los principios constitucionales que disciplinan la potestad normativa del Estado. Cuando hablamos de la creación de tributos en general, estamos hablando de una potestad normativa. El Estado, al crear tributos, lo que crea son normas jurídicas. Entonces, en la labor de creación de las normas jurídicas, el Estado tiene ciertos procedimientos que cumplir, ciertas normas a las cuales orientar su comportamiento. O sea, así como hay normas dirigidas a los ciudadanos, que podríamos denominarles normas de conducta, existen otro tipo de normas a las que denominamos normas de estructura que miran a la labor creadora del propio derecho. Entonces, esas normas de estructura son los principios jurídicos. En clave tributaria, esos principios jurídicos los podemos encontrar en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. En concreto, los principios en orden de jerarquía y de importancia son los siguientes. El primer principio en importancia es el principio de reserva de ley. La reserva de ley es un principio formal que lo que indica es que el Estado, cuando crea un tributo y hace uso de una norma jurídica para ello, tiene que utilizar los vehículos legislativos pertinentes para introducir esas normas en el ordenamiento jurídico y hacer que éstas precisamente sean aplicables a los ciudadanos. ¿Cuáles son esos vehículos pertinentes, esos vehículos normativos? La reserva de ley indica cuáles son. Y en concreto son las leyes y los decretos legislativos en caso de delegación de facultades por parte del Congreso de la República al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, quien tiene formalmente la potestad tributaria en el Perú, en principio es el Congreso, porque es el Congreso el que emite leyes, ¿no? Los dispositivos legales llamados las leyes. Solo de manera excepcional, cuando el Congreso delega esa facultad en el Poder Ejecutivo, es que a través de los decretos legislativos se puede normar a nivel de tributos, a nivel de impuestos en materia tributaria. ¿De acuerdo? Ese es el principio de reserva de ley. Los otros principios que es importante tener en cuenta son, por orden de importancia también, el principio de capacidad contributiva de cara a los impuestos. El principio de capacidad contributiva, lo indica el Tribunal Constitucional, no está expresamente señalado en el artículo 74 de la Constitución, pero es un principio que se entiende íncito en el mismo frente a la presencia de otro principio que sí está mencionado, que es el principio de igualdad. Entonces, la capacidad contributiva lo que busca fundamentalmente es que cuando existe una capacidad contributiva, léase una renta, un consumo o un patrimonio, el Estado puede efectivamente establecer imposición sobre esos índices, sobre esas manifestaciones de riqueza. Es la importancia entonces de un principio constitucional que, no estando expresamente señalado en el artículo 74, sí ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como presente, ¿no? El siguiente principio en importancia es el principio de no confiscatoriedad, ¿no? La no confiscatoriedad marca la pauta al Estado en el sentido de que la creación de tributos debe respetar un mínimo, en buena cuenta, de garantías respecto de la propiedad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un deber constitucional, que es el deber de contribuir efectivamente al gasto público, pero ese deber se encuentra limitado efectivamente a la propiedad y a un índice mínimo de propiedad que en principio el Estado le garantiza, ¿no? Entonces, cuando un impuesto
se vuelve confiscatorio o trastoca el principio de no confiscatoriedad, es menester de determinarlo en cada caso en concreto, ¿no? En el Perú han habido algunos casos específicos donde el Tribunal Constitucional ha analizado si ciertos tributos son o no confiscatorios, ¿no? El primer caso del que se tiene registro de análisis de la posible confiscatoriedad de un impuesto es el del impuesto mínimo a la renta, ¿no? Vamos a ver en la sentencia del impuesto mínimo a la renta qué es lo que ocurrió. El Tribunal Constitucional analiza precisamente una demanda de amparo en la cual los contribuyentes indicaban lo siguiente, que no teniendo renta imponible, o sea, no teniendo ningún tipo de riqueza, el mecanismo del impuesto mínimo a la renta los obligaba a pagar como impuesto a la renta el equivalente al 2% del monto de los activos netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Entonces el Tribunal Constitucional evalúa esta situación y razona de la siguiente forma. Si un impuesto a la renta debe gravar la renta, no es aceptable que no existiendo renta se exija una tributación sobre una renta ficticia. Entonces, la conclusión a la que arriba el Tribunal Constitucional es que en ese caso es claro que este impuesto mínimo a la renta está siendo confiscatorio. ¿Por qué? Porque al no existir ninguna renta, pues obviamente cualquier exigencia de tributación de suyo ya es confiscatoria, ¿no? Lo que no ha analizado el Tribunal Constitucional son casos más complejos en los cuales sí existe una riqueza y eventualmente hasta qué límite es aceptable o tolerable el monto de imposición. Se mencionan en doctrina y en derecho comparado algunos casos fundamentalmente argentinos donde se ha señalado que el máximo tolerable para que un impuesto no califique como confiscatorio es que tenga una tasa de 33%. O sea, más de 33% vendría ya a quebrar el límite de la confiscatoriedad y por lo tanto de la no confiscatoriedad y por lo tanto tornar este impuesto en confiscatorio. O sea, los impuestos que tenemos en Perú, si uno hace un análisis rápido del tema, en ningún caso superan pues el 30%, ¿no? Es un poco el tema, por lo tanto no tendríamos impuestos confiscatorios. Luego tenemos el siguiente principio, que es el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad lo que busca fundamentalmente es garantizar que la tributación se rija en función a reglas de equidad. A igual capacidad contributiva, lo que tiene que ocurrir es igual nivel de tributación, ¿de acuerdo? Ahora, a mayor capacidad contributiva, mayor nivel de tributación, y a menor capacidad contributiva, menor nivel de tributación. Habría que reflexionar si este principio en el Perú se está cumpliendo siempre y en todos los casos. Si miramos, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, en realidad de las personas naturales, y en particular el impuesto a la renta de rentas del trabajo, sí encontramos un respeto a este principio. ¿Por qué? Porque las rentas del trabajo están sometidas a una tasa progresiva acumulativa que comienza en 15%, sube a 21% y luego a 30% por el exceso de cierto tramo de materia imponible, de renta. Y mantiene un mínimo no imponible de 7 unidades impositivas tributarias. Entonces, eso sí es respetuoso precisamente de la igualdad en los planos horizontales y verticales. O sea, a mayor capacidad contributiva, mayor, digamos, tributo a la renta que paga un ciudadano. Pero esta regla se trastoca cuando nosotros comenzamos a analizar impuestos sobre otro tipo de rendimientos, como por ejemplo las ganancias de capital, en las cuales ya la imposición no es respetuosa al principio de igualdad, ¿no? Cuando utilizamos una tasa plana, sin importar el tipo o la magnitud de la renta, lo que estamos generando precisamente es desde mi perspectiva, una vulneración a este principio, ¿no? A mayor capacidad contributiva, pues debería haber un mayor nivel de tributos y a menor capacidad contributiva, un menor tipo de tributos. Es un tema interesante como para revisar en futuras reformas tributarias a los efectos de tener obviamente una graduación de las tasas. Y en el caso de las empresas, que este es un tema que normalmente no se ha tocado mucho ni de manera frontal,
nosotros tenemos un impuesto a la renta sobre la base del 30% sobre la renta imponible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese impuesto no es para nada respetuoso a la regla de la igualdad, porque igual tributa a una empresa del régimen general que tiene un ingreso de 100.000 soles al año que una empresa que tiene 200 millones de soles al año. Entonces, la idea sería obviamente que la tributación sobre la base de la igualdad esté distribuida en función a las diversas capacidades económicas que los actores del sistema económico detentan, ¿no? Entonces, una sugerencia interesante, por ejemplo, haciendo alguna reflexión, podría ser que en lugar de pensar en impuestos sobre las sobreganancias de ciertos sectores, se establezca una escala progresiva acumulativa a las rentas empresariales, de tal suerte que si existen ciertos sectores que están teniendo ingresos por encima obviamente de los que se esperaría en promedio para ese sector, pues estos deban, en natural cumplimiento al principio de igualdad, tributar por esas mayores riquezas. Y miren qué interesante, con esto no tendríamos que apelar a impuestos nuevos, sería el mismo impuesto a la renta el que permitiría una recaudación más justa, y no solo a sectores específicos como minería o pesca, sino a todos los sectores. Que de imponer, imagínense, un impuesto a las sobreganancias pesqueras o mineras, lo que podría ocurrir más bien es un quiebre al principio de igualdad. O sea, si yo le coloco un impuesto de este tipo, un impuesto a las sobreganancias a la minería, lo que puedo generar es que obviamente estas empresas mineras cuestionen que el mismo impacto tributario no se está aplicando a empresas que tienen el mismo o la misma magnitud de rentas, pero pertenecen a sectores distintos. Eso sería claramente discriminatorio y supondría un trato desigual, ¿no? Y finalmente, no es un principio, pero sí es una regla que está contenida en el artículo 74, que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas. O sea, el ejercicio de la potestad tributaria debe también ser respetuoso precisamente a esos derechos. O sea, no se puede aplicar tributos, por ejemplo, haciendo discriminación por raza, por temas de sexo, por razones políticas. No se puede imponer tributos que vulneren la libertad de tránsito. Siempre la tributación tiene que ser respetuosa precisamente de esos derechos que la Constitución reconoce para todos los ciudadanos. Tenemos ya una noción clara de que la potestad tributaria que detenta el Estado es una potestad normativa, que esa potestad normativa se ejerce obviamente introduciendo normas al ordenamiento jurídico a través de los dispositivos legales pertinentes, ¿no? Para la creación de tributos, la derogación de tributos o la modificación de tributos propiamente dichos, los dispositivos legales que deben utilizarse, de acuerdo a la exigencia de la reserva de ley, son claramente la ley o decretos legislativos, ¿no? Las ordenanzas municipales en el caso de tributación municipal. Muy bien. Sí hay que cuidar un aspecto importante, y es el uso de normas reglamentarias, que en el caso peruano son muy frecuentes para regular la materia impositiva en particular. Digo esto porque ya el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, ha indicado que, si bien es cierto, es posible que el legislador delegue la potestad tributaria de ciertos aspectos específicos a las normas reglamentarias, pues esta delegación no puede ser un cheque en blanco, sino que tiene que ser una delegación expresa. Con esto lo que quiero decir es que la propia ley o decreto legislativo que regule un impuesto específico tiene que indicar expresamente en su texto que se está delegando al reglamentador cierta materia específica de la hipótesis de incidencia o de la consecuencia normativa, que es la descripción también de lo que surge ante la ocurrencia del hecho gravable. Entonces, si esa delegación no está presente en la norma,
estamos frente a un problema de violación del principio de reserva de ley. Lo otro que ha dicho esa sentencia es que no basta únicamente con hacer una mención de que la materia va a ser regulada por reglamento, sino que adicionalmente se tienen a nivel de la norma que delega la facultad al reglamentador que mencionar o poner hitos concretos sobre los cuales la facultad reglamentaria, en este caso, ejercerá labor legislativa. O sea, por citar un ejemplo, ¿no? Y que no ocurre en el caso del impuesto a la renta, ¿no? La ley del impuesto a la renta, por ejemplo, señala que es renta de fuente peruana la obtenida a través de asistencia técnica. Punto. La ley de impuesto a la renta no dice qué cosa es asistencia técnica. Tampoco dice que el concepto de asistencia técnica deba ser completado o desarrollado a través de una norma distinta. Sin embargo, en los hechos, lo que tenemos es que la norma reglamentaria, sin contar con la autorización legislativa, ha desarrollado un concepto de asistencia técnica. Visto a la luz del principio de reserva de ley, allí hay una manifiesta vulneración a este principio. ¿Qué hubiera sido lo correcto, lo técnico, y que puede implementarse probablemente en futuras modificaciones? Es que ese concepto que está hoy en el reglamento, uno, o esté desarrollado en la ley, o, posibilidad dos, sea o exista en la propia ley una delegación expresa a que esta materia será desarrollada por la norma reglamentaria, indicando adicionalmente cuáles son los rasgos mínimos o generales que este concepto debería contemplar o tener. Con cualquiera de esas dos alternativas vamos a tener una norma que cumpla estrictamente con el principio de reserva de ley. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiendo entonces con la explicación de la norma jurídica tributaria, ya hemos indicado la importancia de la hipótesis de incidencia, pero al otro lado de la norma primaria tenemos un segundo elemento que es la consecuencia normativa, ¿no? Hipótesis de incidencia, la ocurrencia de la hipótesis de incidencia está prevista como la consecuencia normativa. ¿Qué es lo que ocurre ante la ocurrencia del hecho imponible, como se le denomina en España? Pues bien, la norma jurídica prevé precisamente que ante la ocurrencia de un hecho gravable surgirá, en el caso de la norma tributaria, una consecuencia normativa que es una obligación tributaria. Un vínculo jurídico entre el sujeto activo, que siempre es el Estado, y el sujeto pasivo, que es un ciudadano, persona natural, persona jurídica o ente con capacidad tributaria, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un consorcio con contabilidad independiente. Entonces, esa previsión de obligación está a su vez también diseñada a nivel normativo y protegida también por el principio de reserva de ley y los otros principios también que he esbozado hace unos momentos. No solo en la consecuencia normativa se prevé quién es el sujeto activo y quién es el pasivo, sino también cuál es la base imponible. ¿De acuerdo? La base imponible en el sentido de reflejo del aspecto material de la hipótesis de incidencia. O sea, si lo que se grava es la renta, aspecto material de la hipótesis de incidencia, la base imponible tiene que ser un reflejo de esa renta. Por ejemplo, la base imponible pueden ser los ingresos obtenidos por el contribuyente menos los costos y gastos necesarios para generar esos ingresos. Principio de causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, allí lo que tenemos es una descripción, en abstracto también, pero descripción al fin, de la materialización de la hipótesis de incidencia, o sea, del aspecto material en concreto de la hipótesis de incidencia, lo que se está queriendo grabar. Esa base imponible, amigos, también tiene que estar establecida por ley o decreto legislativo. No puede dejarse al reglamentador completar o desarrollar estos temas blindados por este principio que tan importante que he mencionado. Y lo otro es que la alícuota o tasa también tiene que estar señalada en
en la consecuencia normativa, ¿no? El momento, el nacimiento de la obligación tributaria, que es otro tema también álgido e importante, es otro de los componentes de la consecuencia normativa, y cualquier otro elemento que gire en torno al cumplimiento de la obligación y la forma como esta obligación debe extinguirse también está descrita precisamente en la consecuencia normativa. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? La hipótesis de incidencia, que es la descripción en abstracto del hecho que el legislador pretende gravar, y la descripción también de la consecuencia que surgirá ante la ocurrencia del hecho imponible. ¿De acuerdo? O sea, todo eso es abstracto, todo eso es el plano normativo. ¿De acuerdo? Entonces, esa norma, una vez que ingrese al ordenamiento jurídico en general del que hablamos al inicio de esta clase, y genere, irradie efectos, sea una norma vigente, lo que va en buena cuenta a generar como consecuencia inmediata es una norma en vigor. Entonces, si los ciudadanos sometidos a este ordenamiento jurídico realizan el hecho previsto por esa norma jurídica, en este caso tributaria, pues lo que hacen ya es la materialización del hecho abstracto. De hipótesis de incidencia pasamos a un hecho imponible.